Buenos días a todos, ¿sí se escucha? Sí. Siguiendo con el programa, la mesa número 2, Mujeres e Internet, quiero agradecer a todos que estén aquí, también agradecer la invitación para poder participar el día de hoy y a nuestras expositoras, quienes estén aquí y nos acompañan y nos van a compartir sus experiencias. Primeramente haré una breve reseña de nuestras participantes y después haré una introducción a cada uno de los temas que vamos a abordar en esta mesa. Dentro de los temas que abordaremos en esta mesa son derechos digitales de las mujeres en Internet, enfocándonos en la violencia contra mujeres y niñas en Internet, ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en Internet, hablando sobre la libertad de expresión, y mujeres como sujetos activos de Internet, reduciendo la brecha digital de género. Primeramente quiero presentar a nuestras expositoras. Angie Contreras es feminista y periodista, actualmente estudiante de Derecho, directora de Relaciones Institucionales de Youth Observatory e integrante de ISO, capítulo México, y de la Academia Multidisciplinaria de Derecho y Tecnologías. Escribe para Gender IT, Mujeres Construyendo, es bloguera y directora de la revista femenina Quinta Esencia, ha participado en diferentes proyectos y campañas feministas y foros de gobernanza de Internet. Gracias, Angie. Isabel Ortizaga Insunza, asistente de investigación aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde se encuentra adjunta con el doctor Eduardo Ferrer MacGregor Poisot. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, con mención honorífica y premio al mérito escolar de la generación de licenciados en Derecho, máster en la protección constitucional y en el Sistema Interamericano de los Derechos Fundamentales, entre el Instituto de Investigaciones Jurídicas en la Universidad Complutense de Madrid y visitante profesional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica durante 2014. Y la maestra Irene Soria Guzmán, doctoranda en estudios transdisciplinarios de comunicación y cultura y maestra en artes visuales por la Facultad de Artes de la UNAM, y es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad de Claustro de Sor Juana e integrante del Consejo Consultivo de Fábrica Digital de la Ciudad de México. Entre sus participaciones cuenta como ponente, conferencista, panelista y tallerista, y destacan las siguientes. En el año 2012, la gira académica de Crossland resultó para Google Fonts, y recientemente en 2016 coordinó el seminario y el libro Ética, Hacker, Seguridad y Vigilancia, publicado por la Universidad de Claustro de Sor Juana. Actualmente utiliza exclusivamente tecnologías y recursos abiertos en su trabajo profesional como diseñadora y docente, y sus ejes de investigación versan sobre aprendizaje y autonomía tecnológica, mujeres y tecnología, hack, feminismo, sobre el cual espero que nos platiques un poco más, cultura y software libre. En relación al primer tema que vamos a hablar, voy a dar una breve introducción. Internet, al igual que muchas otras tecnologías, proporciona a las mujeres incontables oportunidades para empoderarnos, involucrarnos y educarnos. Tal y como lo ha manifestado la ONU, Internet constituye una herramienta para el ejercicio de nuestros derechos humanos. Estos se encuentran reconocidos tanto en nuestra vida offline como online. La ONU, por su parte, también define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte en o pueda resultar en daño físico, sexual, psicológico a las mujeres, incluyendo amenazas de tales actos, coerción o privación arbitraria de la libertad, ya sea en la vida pública o en la vida privada. De conformidad con el reporte Cyber Violence Against Women and Girls, a Worldwide Wake Up Call, elaborado por el Grupo de Trabajo de Banda Ancha y Género de Naciones Unidas, la violencia contra las mujeres constituye un problema de proporciones pandémicas. En dicho instrumento se afirma que 1 de cada 3 mujeres habrá experimentado alguna forma de violencia en su vida. Además, se explica que el 73% de estas mujeres ya han estado expuestas o han experimentado alguna forma de violencia en línea, respecto de lo que se considera una tecnología relativamente nueva y creciente. La violencia contra las mujeres en línea puede incluir desde el discurso del odio, acoso en línea e invasión de la privacidad, interceptación de comunicaciones privadas o contraseñas, hasta el deseo de infligir daño físico, incluyendo agresiones sexuales, asesinatos, tratos y comercio sexual. La violencia contra las mujeres no es nada nuevo, y al final es una decisión humana herir a otros. Sin embargo, a través de las herramientas digitales y el anonimato que proporciona estar detrás de una computadora o un dispositivo electrónico, se vuelve cada vez más fácil realizar amenazas fundadas en género. Pero estas herramientas también pueden ayudarnos para erradicar estas prácticas o conductas. Y los dejo con una frase de Ban Ki-moon, exsecretario de Naciones Unidas. Hay una verdad universal, aplicable a todos los países, culturas y comunidades. La violencia contra la mujer nunca es aceptable, nunca es excusable y nunca tolerable. Angie, ¿qué nos puedes platicar sobre esto? Gracias. Muchas gracias por esta invitación y principalmente para entrar dentro del tema.
Internet es, ahora sí, el acceso a Internet es un derecho, pero ¿qué está pasando? Que existen ahora sí grupos, comunidades, grupos específicos que no pueden estar participando. Y no es que no puedan, sino es que existen brechas que prohíben este acceso por diferentes motivos que más adelante vamos a estar comentando. ¿Y qué pasa? Que uno de estos grupos específicos que no pueden estar participando, que se les prohíbe, que son violentados dentro de estos espacios, son las mujeres. Ahorita que comentaban ahí las estadísticas, el informe de la Fundación World Wide Web del año pasado dice que 7 de cada 10 mujeres jóvenes de entre 18 y 24 años han sufrido violencia en Internet. ¿Y qué es lo lamentable de esto? Y de hecho lo comentaban al final en el cierre de la mesa pasada, que se da la autocensura. Es decir, no quiero recibir yo este tipo de violencia, no sé qué hacer cuando recibo este tipo de violencia, que es algo muy importante, porque la violencia se está normalizando en estos espacios. Es decir, estamos llevando las prácticas offline de violencia a estos espacios online. ¿Y qué pasa? Que es ver la violencia como una moneda de cambio, por así decirlo, ¿no? Es decir, yo estoy accediendo a estos espacios, pero tengo que aguantarme que sufra violencia, que alguien me esté troleando, que algún machitrol esté amenazándome, que alguien pueda compartir una fotografía que yo le compartí a esa persona y que él la comparta o que ella la comparta. Y no tiene que haber ningún problema. Se está normalizando y se cree que es normal este tipo de agresiones cuando no lo son. ¿Y qué es lo que pasa? Que no sabemos a dónde acudir. No se sabe qué hacer. Y el problema es que ahora sí, no hay como una manera legal de poder defendernos a este tema, porque entonces no está previsto que la violencia a la mujer en estos espacios digitales sea reconocido como violencia y como agresión. Cuando a partir de ciertas prácticas, es decir, puede empezar con un discurso de odio, puede empezar con hackear su cuenta y bajar contenido, amenazarla con fotografías, que vaya a publicar ciertas fotografías, si no hace ciertas cosas, eso ya es una violencia. Y lamentablemente lo que se tiene como violencia o la consecuencia para esta mujer es una agresión psicológica, que no se cree. Es como tuvimos un caso hace ya unos años de una compañera que recibía mensajes agresivos por parte de una expareja. Pero cuando se quiso ir a hacer la denuncia fue de, pues que esto no es violencia. Cuando la golpeen, entonces sí venga a levantar la denuncia. Bueno, entonces puedo traer los mensajes de testimonio de que hubo un antes. Pues no, pero es que no sé quién tenga esos mensajes, se los puede haber mandado cualquiera. Como, oye, te estoy yo diciendo, te estoy dando las pautas de… Entonces el problema es que no se está reconociendo que este tipo de prácticas nos está llevando también a una agresión después física. ¿Y qué es lo que estamos viendo con la violencia? Además de la autocensura que las mujeres vemos como salida fácil. Es decir, no quiero yo recibirlas, ¿qué hago? Mejor me salgo. ¿Y qué hacemos con esto? Que estamos prohibiendo que las mujeres tengan sus prácticas de desarrollo dentro de Internet. Es decir, no se desarrollan, no entran a cursos, no crean, no aprenden todo lo que pudiéramos estar desarrollando desde Internet por este temor. ¿Y cuáles son las prácticas más comunes que tenemos en línea? Sobre todo esto que la Fundación Carisma nombró, que son los machitroles, que es este personaje que es agresivo en línea. ¿Por qué? Por ciertas prácticas y ciertos discursos. Es decirle, no me gusta lo que estás publicando tu mujer, entonces te ataco. ¿Y cómo lo ataco? Con discursos de odio, mandan fotografías, por ejemplo, con armas, diciéndoles, no te callas, te va a pasar esto. O te estamos espiando, te estamos siguiendo. O donde les están diciendo que si no se callan, si no dejan de escribir, van a violarlas. Y son cosas que pasan dentro de… pero que se creen normales, porque es que no te puede pasar. Aquí en México hace 2 años, o en un encuentro que hubo con feministas y temas digitales, nos pidieron que por favor no publicáramos nada del tema, ¿ok? Y dije, bueno, yo quería poner, ya estoy en la Ciudad de México, vengo al evento y todo, ¿no? Y nada, no publiques nada, ok. Llego al evento y les pregunto, oigan, ¿por qué no? Pues lo normal es publicar, ¿no? ¿Dónde estamos y qué estamos haciendo? Y me dice, es que el año pasado a una de las activistas le estaban esperando a la salida uno de sus agresores, que era un agresor constante dentro de las redes sociales, y que a la hora que ella subió que se encontraba en cierto lugar y que él estaba por ahí, fue a esperarla y fue a agredirla. Entonces, a ese nivel estamos llegando. Y
estas violencias entonces son normales. Ese es el problema, que se están normalizando. Y lo que necesitamos saber es cómo vamos a darles las herramientas a las mujeres, a empoderarlas para decir, podemos hacer algo más allá de. Y estamos, a la hora de que estamos violentando, estamos teniendo, por ejemplo, salen campañas para prevenir o erradicar esto, ¿no? Pero solo salen estas campañas que están revictimizando a las mujeres, y es algo muy común. Hay una campaña que salió el año pasado que decía que el sexting era malo. Ah, caray, ¿es malo el sexting? No lo hagas. Ok. Y luego hace poco salió una que decía, no compartas contenido porque es malo, porque te lo van a... para que después lo difundan entre otras personas. Ah, caray. Yo no puedo entonces ejercer mi libertad de expresión, de tomarme una fotografía, de mandarla a alguien, porque es malo. ¿Por qué no entonces se ve esta otro lado de...? Porque la violencia finalmente conlleva a dos personas, el que está haciendo, la que manda la fotografía y el que está compartiéndola. ¿Con qué autorización? Entonces ¿por qué estas campañas solo revictimizan a la mujer? Que es el común dentro de estas campañas. Entonces, sobre todo la campaña de sexting y la de compartir el contenido, era tú no lo hagas porque está mal. ¿Por qué no voy a poderlo hacer? Es también decirle, tú que recibiste este contenido, no lo compartas porque es para ti, te lo compartieron a ti, no lo hagas. Hemos visto infinidad de casos, tanto en series, en televisión, en casos reales, de que comparten este contenido como para presumirlo, es decir, ah, miren, me mandaron esta foto. Es decir, no lo compartas. O también ya hay una serie, por ejemplo, de herramientas, como por ejemplo para poner algún filtro oscuro, ponerle algún emoji a la cara de la persona que mandó esta fotografía, para que este contenido que estés mandando en cierta manera esté más seguro. Entonces son cierto tipo de violencias que se están dando en línea y que estamos viéndolas como normales. Ese es el problema. Muchas gracias, Angie. Irene. Bueno, hola a todos, bienvenidos. Gracias a Naivi por la invitación. Yo tengo una pregunta antes de comenzar yo a decir, ¿todos los presentes y todas las presentes son abogados y abogadas? ¿No? Ya me iba a asustar. No. Sí, hay muchos abogados frente a nosotros. ¿Por qué lo pregunto? Porque me gustaría, un poco para entrar en materia, comentar un poco mi apreciación de lo que significa efectivamente la violencia en redes sociales, pero también vincularlo mucho al lado de las humanidades, ¿no? Porque de pronto perdemos mucho de vista y vemos a la tecnología como algo alejado, como algo, ¿no? Simplemente vean este aparato, ¿no? Que ya las últimas equipos ya no los puedes abrir, no les puedes quitar la pila, ¿no? O sea, ¿les ha pasado que temen abrir su iPhone porque sienten que morirá, o sea, que ya nadie va a poder salvarlos? ¿Han sentido esa sensación? Bueno, yo no tengo iPhone, pero sé que sobre todo los que tienen iPhone sienten mucho temor, ¿no? Al abrir su iPhone. O sea, ¿por qué lo pongo de ejemplo? Me parece un ejemplo chistoso, pues, pero es un ejemplo interesante porque estamos viendo estos objetos justo como objetos mágicos, ¿no? Como objetos alejados, algo que no podemos ver cómo fue hecho, no sabemos qué pasa con ellos, ¿no? En ese sentido, vemos a la tecnología ya demasiado alejada, o sea, es decir, como algo que alguien más viene y nos ofrece. De tal suerte que estamos dejando de ver a la tecnología con su lado humanista. Entonces, ¿qué pasa con la violencia contra las mujeres? Que esto que se está normalizando justo, como bien apunta Angie, en el entorno digital, no solo está normalizado en el entorno digital, está normalizado aquí, entre nosotros y entre nosotras, ¿no? Yo le preguntaría a los caballeros presentes cuándo fue la última vez que ejercieron una violencia machista con su pareja, con su amiga, con su hermana. Seguramente me dirán, no, obvio yo no, ¿no? Yo no soy machín, ¿no? O sea, a mí me educaron a respetar a las mujeres porque mi madre es mujer y mi hermana, ¿no? Bueno, un poco es poner en entredicho esto porque no es que sean los malvados de la historia, por supuesto que no, sino que más bien lo que me parece que sucede, sobre todo si estudiamos desde el feminismo, lo que sucede es que no estamos observando esas pequeñas cosas, esos pequeños matices que llevan después a una violencia más grave. ¿Qué pasa con una violación? Digamos que es como un ejemplo que muchos pondrán como el ejemplo máximo de violencia hacia las mujeres. Hay algunas gráficas y pirámides que muestran justo de dónde viene esa violencia tan grave.
consideramos que resulta ser la violación. Y la representación más pequeña de eso, es decir, uno de las cosas que podemos observar que mucho después se representa en una violación o se culmina en una violación, es cuando hacemos estos pequeños piropos en la calle, ¿no? Piropos, o sea, entre comillas. Y yo sé que van a decir, bueno, pero es que eso es muy exagerado, o sea, una cosa es violar y otra cosa es decirle qué guapa estás, ¿no? Pues sí y no, porque en realidad muchas de las violencias machistas que surgen en línea están, bueno, no muchas, todas están en la vida offline, ¿no? Y sucede a veces que no nos damos cuenta, tanto mujeres como hombres, que tenemos tan permeado, esa cultura que no la observamos. A mí me gusta siempre hacer esta analogía medio chistosa, porque como trato de que mis estudiantes no se duerman, tengo que hacerles como chistes, ¿no? Entonces lo voy a aplicar aquí también. Estaban dos pececitos, ¿no? Iban dos pececitos muy felices en el mar. Y eran dos peces jóvenes, y estos dos peces jóvenes iban nadando felices por la vida, y llega otro pececito viejito, un pez anciano, un pez con sabiduría, digamos, ¿no? Llega el pez anciano y le dice a los chicos, a los peces jóvenes, oigan chicos, ¿qué tal el agua? ¿Cómo está hoy el día? ¿Qué tal el agua? Y los peces jóvenes se voltean a ver y dicen, ¿qué es el agua? ¿Se entendió? Es decir, los peces jóvenes no sabían que estaban nadando en agua, pues, porque eran muy normalizado. Bueno, me parece que sucede algo parecido cuando hablamos de violencias machistas, ¿no? Por eso es que de pronto resulta tan normal verlo en línea, porque lo vemos normal en la vida cotidiana. Y entonces de pronto uno ya se pone se pone las gafas, para observar estas violencias, y bueno, ya no la invitan a ninguna fiesta después, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Y así ya después ya no tienen ni amigos, pero bueno, es otra historia, no hablaremos de eso ahora. Solo para bajar un poco lo que quiero comentar, y solo para introducir esta parte, y lo que me gustaría comentarles es, si vemos a la tecnología como algo alejado, como algo hecho por un tercero, ahí tenemos que empezar a cuestionarnos desde qué punto vamos a comenzar a acercarnos desde el lado de las humanidades a la tecnología. Desde mi punto de vista, que es lo que me gustaría decir más adelante, podríamos empezar a hablar de un hack feminismo, hackear el sistema. Ahorita vemos que ya sé que se oye súper contestatario, pero no soy tan mala persona. Y por otro lado, darnos cuenta que lo que sucede en línea sucede afuera, y no podemos definitivamente alejar nuestra reflexión de la tecnología de la reflexión social. Me parece que van muy juntas, y que de pronto solamente hablamos de compañías, hablamos de equipos, hablamos de cosas sin alma, digamos, ¿no? No estamos haciendo nuestra propia tecnología, y hacia allá me gustaría llevar mi siguiente intervención. Gracias. Muchas gracias, Irene. Elizabeth. Hola, buenos días. Agradezco la invitación. En primer lugar al doctor Julio Telles, que es el orquestador de este evento, y por supuesto también a la doctora Ana Ibi. Es un gusto para mí estar aquí y compartir puntos de vista. Para retomar lo dicho por las otras dos ponentes con quien me toca compartir esta mesa, quisiera mencionar que reconocer la violencia de género en el mundo virtual es casi tan difícil como reconocer la violencia de género en el mundo offline. Quisiera comenzar diciendo y retomando lo de la mesa anterior, donde se mencionaba el Internet como un catalizador de derechos y como una herramienta que permite el ejercicio de diversos derechos humanos, como la libertad de expresión, el derecho a la educación, el derecho a la salud, en específico el derecho a la salud y los derechos sexuales, como lo mencionaré un poquito más adelante. Es también en este medio, en el Internet, a través de Internet, donde también se replican muchas de las formas de violencia que sufren las mujeres en el mundo offline. Quisiera retomar lo mencionado por el relator especial para el derecho a la libertad de expresión, Frank LaRue, cuando mencionaba que Internet, además de ser una herramienta que permite a los grupos marginados el reclamo de sus derechos y sobre todo la participación de los grupos marginados en el debate público sobre lo que pasa en el mundo social y económico, también permite a los grupos vulnerables empoderarse. Y
Y Frank LaRue menciona que dentro de estos grupos vulnerables el Internet permite a las mujeres acceder a un empoderamiento. Así también menciona en su informe de 2011 que a través de una alfabetización digital, que dicha alfabetización permite dotar a las personas de aptitudes, las aptitudes necesarias para hacer un uso adecuado de Internet, acceder a Internet y usarlo adecuadamente, es también necesario que esta alfabetización digital, más allá de brindarles las herramientas técnicas a las personas para saber usar una computadora, también se brinde dentro de esta alfabetización digital las herramientas para poder hacer un uso consciente, con conciencia del Internet. Asimismo, vemos que dentro del uso de Internet se han replicado, y esto no ha sido mencionado por diversos estudios, las prácticas machistas se replican del mundo offline al mundo de Internet. Es por eso que tenemos actualmente diversos ataques hacia las mujeres, y no solamente hacia las mujeres. Tengo entendido, esta mesa se llama Mujeres e Internet, pero también creo que deberíamos de llamarla Mujeres y Diversidades, ya que la comunidad LGBTI es también una comunidad ampliamente afectada por estos estereotipos que se trasladan del mundo real al mundo virtual. Creo que si hay tres bases o columnas fuertes para abordar este tema, sería en un primer momento analizar la alfabetización digital como una herramienta para poder empoderar a estos grupos, ¿no? A los grupos de mujeres, a los grupos de las comunidades LGBTI. Y en segundo lugar sería el punto de las formas de violencia que padecen estos grupos a través de Internet, así como en última instancia, creo que es muy importante analizar qué estamos haciendo las mujeres, ¿no? En qué estamos utilizando el Internet las mujeres. Creo que dentro de los datos interesantes, aquí en México tenemos la Asociación Mexicana de Internet, que año con año hace un estudio sobre los hábitos de los internautas, y me tocó analizar los estudios o reportes que emitió en el año 2014, 2015 y 2016, siendo este el último, el más reciente. ¿Cuál es el análisis que se hace de los hábitos específicos de las mujeres? En 2014, la Asociación Mexicana de Internet determinó en su estudio que en México tenemos un acceso, y con esto quiero tocar el tema de un acceso equitativo de las mujeres y los hombres a Internet, pero no un uso equitativo en cuanto… bueno, sí, las mujeres tienen un acceso equitativo a Internet, pero el uso no es tan equitativo. Esto lo abundaré sobre ello un poquito más adelante. Este informe de 2014 muestra que en México el 50% de las mujeres tiene… el 50% perdón, de las personas que acceden a Internet son mujeres, y el otro 50% de las personas son hombres. Sin embargo, el informe no abunda más allá para saber si realmente Internet está fungiendo como una herramienta de empoderamiento para las mujeres. El informe de 2015 hace énfasis en que las mujeres, nuevamente establece que el 50% de las personas que tienen acceso en México al Internet son mujeres y el otro 50% son hombres. Sin embargo, a través de sus 20 páginas únicamente hace una mención diferenciada entre el uso que dan las mujeres y los hombres a Internet, para decir que existe un uso mayor por parte de las redes sociales que realizan las mujeres en México. Es decir, mientras los hombres usan Internet para acceder a sus cuentas bancarias, para buscar empleo, para expresarse, para labores de periodismo, que no estoy diciendo que haya mujeres que realicen labores de periodismo, la mayoría de las mujeres en México usan Internet para redes sociales. Sí, para redes sociales, para estar en contacto con sus familiares o incluso para expresar sus puntos de vista. El último informe del año pasado, lamentablemente, lo único que hace mención es el primer dato, que el 50%, que en México existe un acceso equitativo entre hombres y mujeres a Internet. Al punto que quiero llegar con la mención de estos datos es que tenemos una falta de datos sobre en qué están usando las mujeres Internet, en qué lo están utilizando. Existe un estudio que salió el año pasado,
realizado por la Web Foundation y Asociación Carisma, donde se menciona que, y es un estudio que se hace en 10 países sobre algunas comunidades de escasos recursos, y se enfoca a saber en qué están utilizando Internet las mujeres que pertenecen a estas comunidades, y se llega a la conclusión, dentro de estos países, un paréntesis, el único país que se analiza en Latinoamérica es Colombia, se llegó a la conclusión de que las mujeres utilizan Internet más como un medio de consumo que como un medio de expresión. Y por lo tanto, se podría concluir que las mujeres actualmente no están utilizando Internet como un medio de empoderamiento, y las que lo están utilizando, es decir, mujeres periodistas, mujeres que son líderes de opinión, están recibiendo violencia de género. ¿Cuál es la diferencia? Mencionaba Catalina Ruiz, una importante feminista de nacionalidad colombiana que reside acá en México. ¿Cuál es la diferencia? Dice, en que critiquen mi trabajo de periodismo y que por otro lado me amenacen con violarme. Entonces, entiendo que mi trabajo, y lo menciona Catalina Ruiz, como periodista pueda tener críticas, pero ¿cuál es la diferencia entre que se critique mi trabajo y entre los comentarios vengan agresiones como amenazas de violación? Bueno, no quiero agotar todo el tiempo, solamente pongo estos puntos sobre la mesa. Muchas gracias, Isa. Bueno, para las personas que también tenemos que nos siguen la transmisión en línea, hace unos meses se ha venido trabajando por parte de la UNAM y AMDETIC unas pláticas sobre violencia en redes sociales para jóvenes, donde se fue la maestra Alejandra Morán de la FES Acatlán, junto a un muy buen equipo de trabajo, y justamente se fueron a hacer estas charlas ante los jóvenes de CCH. Todavía no se tienen los resultados, pero me comentaba el día de ayer que muchas veces las víctimas, mujeres, hombres, ni siquiera saben lo que consiste en la violencia. Entonces aquí quisiera yo preguntarles, ¿qué conductas nosotros podemos considerar como violencia hacia las mujeres que se lleva a cabo o con el uso de herramientas tecnológicas? ¿Quién quiere participar? Bueno, primero podemos hacer… Bueno, yo agarré el micrófono, perdón. Yo creo que ahí se puede ver desde muchos puntos de vista, porque cuando nos preguntamos, bueno, ¿qué es violencia? O qué es violencia entre las mujeres, podríamos definir, ¿no? O sea, violencia tiene que ver con un acto o una acción que hace a alguna persona con la intención de invadir al otro, a la otra, de alguna manera. Cuando se hace una distinción de violencia de género, porque también hay algunas personas que dicen que no, que la violencia es la misma y que no tendría que hacerse una distinción, que entonces hablemos de violencia contra los hombres y violencia contra las mujeres, o sea, que hablemos entonces de diferenciación, que no diferenciamos, digamos. Aquí la cuestión es la siguiente: el hablar de temas de violencia de género se tipifica porque sí es una violencia específica, o sea, es decir, sí es una violencia particular, ¿no? En general, primero, porque una de las características es que la violencia se ejerce hacia una persona por sus diferencias físicas, su diferencia de sexo, es decir, cómo naciste, si nací como hombre o nací como mujer, que bueno, aquí ya podríamos entrar como a temas queer y a no cisgénero, pero bueno, ese es otro tema. Pero el hecho de ejercer violencia de género tiene que ver, en este caso hablando de mujeres, que estamos ejerciendo violencia por ser mujer, ¿no? O sea, en este sentido, decir que estoy violentando a la compañera por ser mujer, ¿no? En ese sentido, la violencia es muy… hay estadísticas muy interesantes, porque si bien, hablando de feminicidios, por ejemplo, si bien cuando hacen estadísticas de muertes entre hombres y mujeres, sí hay más muertes de hombres, pero las muertes de las mujeres, o sea, particularmente las muertes las mujeres que son asesinadas por varones en el interior de su casa, o sea, en un lugar privado, cosa que no sucede con los homicidios, por ejemplo, o sea, que suceden afuera. Aquí sí hay abogados, seguramente lo tendrán mucho más claro. Y en el caso de la violencia de las mujeres sí es muy específico, porque se hace dentro de la casa, por lo regular con algún familiar o algún cercano, o en el interior de sus casas. Entonces, al hablar de violencia de género, estamos hablando de violentar, por ejemplo, como bien apuntaba Isabel en este ejemplo de Catalina, en el que estoy violentando a esta persona por ser mujer. Es decir, ¿por qué vienes tú a decirme
¿no? ¿Por qué vienes tú a hablar y a decir cosas que no te corresponden decir? ¿Por qué? Porque a ti lo que te toca es hacer las actividades que tenemos estereotipadas dentro de las mujeres, como lo que hacen las mujeres o lo que tendríamos que estar haciendo las mujeres. No, ya sabemos, estar en la casa, cuidar a los niños, bla, bla, bla. Entonces, en ese sentido, ¿qué podemos tipificar como violencia contra las mujeres? Pues hay algunas, y particularmente en línea, por ejemplo, tiene que ver con el acecho, por ejemplo, o sea, lo que mencionaba Angie también, acechar a una mujer, estarla buscando, estar viendo, siguiendo dónde va, el machitrol, ¿no? Estar acosando, porque una cosa es acechar y otra cosa ya es llegar al acoso propiamente dicho. Tiene que ver también con, se me fue la palabra, pero tiene que ver con usar, con invadir su privacidad. Tiene que ver con invadir con su privacidad, que aquí sí me gustaría tocar un punto, si me permiten, me gustaría hacer solo una ejemplificación y lanzarlo al público que nos tiene hoy, porque sí es un tema bien interesante, o sea, lo damos por hecho, pero es un tema bien interesante. Yo les pregunto luego a mis estudiantes, al grupo, y les digo, a ver, vamos a suponer que, esa es pregunta para las chavas, ¿no? Así, chicas, suponiendo que empiezan a tener una relación, empiezan a tener ahí un filtreo con un hombre, mujer, quimera, no sé, ¿no? O sea, con alguien con el que empiezan a tener un vínculo afectivo interesante, empiezan a platicar por WhatsApp, porque todo el mundo usa WhatsApp, no usan WhatsApp, muchachos, ahorita les digo por qué, pero todo el mundo usa WhatsApp, ¿no? Entonces por ahí se empiezan a platicar, empieza a subirse de tono, se empieza a poner padre la cosa, comienzo a confiar en el compañero, ¿no? Vamos a suponer hablando de una relación cisgénero, heterosexual, empiezo a confiar en el compañero y decido, en un ejercicio pleno de mi sexualidad, tomarme una foto y mandársela, ¿no? Y entonces ahí todos empiezan a pensar, no manches, ¿cómo se la manda, güey? O sea, también, no se hagan, ¿no? O sea, están pensando en el, ¿no? O sea, ¿qué está pasando por su cabeza? Tratan de poner atención en lo que están pensando. Luego sucede que ese sujeto, insisto, vamos a suponer que es una relación heterosexual, que este sujeto decide mandarla al grupo de WhatsApp que tienen de mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Güey, mira lo que me mandó esta chava, ¿no? Y lo manda a ese grupo. Piensen qué está pasando en sus cabezas y piensen si tienen un grupo así, compañeros. Si tienen un grupo en WhatsApp así, por eso dije que si había aquí, a ver si no me corren. Mandan esa foto y entonces la foto que yo, chica, le mandé a este compañero porque me dio confianza y porque quise, ¿no? O sea, porque se me dio la gana mandarle y compartirle una foto de mía desnuda y él la compartió con otras personas y la pregunta era para las chicas, ¿ahí qué pasó, no? O sea, ¿quién es el responsable, no? O sea, ¿qué hacemos con eso? Y es muy interesante porque a veces los que responden son los hombres. Un chico, me acuerdo de una prepa que fui a dar una charla, un chico levantó la mano y dijo, no, en esta escuela no pasa porque aquí las chicas son muy educadas. ¿No? Ya ardí, ¿no? Así, a ver. Y entonces empezamos a debatir de eso. Si de pronto piensan, bueno, que también, o sea, si de pronto lo que pasa por su cabeza, hombres o mujeres, es, bueno, también esa chava, ¿para qué lo manda? O sea, ella tiene la culpa, ¿para qué lo está mandando? O sea, si ya sabe cómo son, ¿para qué lo manda? Si están pensando eso, aguas. Probablemente estamos teniendo un paradigma arraigado que está ahí y donde la culpable es la víctima. La violación es el único delito en el que la víctima es la culpable. La violación. ¿Te violaron? ¿Cómo ibas vestida, reina? ¿No? O sea, también, ¿para qué sales en falda corta? ¿No? Si hace un buen de calor, o sea, ponte pantalones, ¿no? ¿Sí me explico? No sé si se entiende un poco hacia dónde voy. Y eso también lo digo para las chicas, porque ¿qué sucede? ¿Para qué mandas tu foto si ya sabes que eso va a pasar? A ver, vayámonos más atrás. Por eso decía que hablemos desde el punto de las humanidades. Sí. Por supuesto que podemos empezar a hablar de culpa. A mí no me gusta la palabra culpa, prefiero hablar de responsabilidades. La culpa es muy católica y bueno, ya.
Hablar de responsabilidades tiene que ver que sí, efectivamente hay una responsabilidad, pero yo estoy confiando en mandar esa fotografía por alguna razón que después podríamos indagar. Pero la responsabilidad también está en el otro de saber que esa foto era para esa persona. O sea, es decir, esa foto es para ti. Ajá. Ahora bien, solo para hacer un paréntesis, hay mecanismos y hay medios justo para protegernos de este tipo de situaciones. Es decir, hay chats, por eso les digo que no usen WhatsApp, muchachas, hay chats, ¿no? hay aplicaciones en las que se puede hacer autodestrucción de esas fotografías. Si yo decido que ya la viste, ok, la destruimos. Y confiar en que esos servidores no estén en Estados Unidos, por ejemplo, y que no se vinculen con Facebook, y que no se vinculen con Spotify, y que no se vinculen con todo lo que saben de nosotros. Porque sí saben que Google sabe más de ustedes que ustedes mismos, ¿cierto? Gracias. Entonces, el punto acá, y para pasar a otra parte, ¿qué podemos tipificar como violencia? Pues bueno, podemos tipificar como violencia hacia las mujeres todo lo que implique una invasión por el hecho de ser mujer, ¿no? O sea, una invasión por el hecho de nacer, digamos, con este cuerpo que nacimos, que no sucede con los hombres. Es decir, aunque sucede, algo mejor sucede, pero no es algo habitual que si un periodista varón saca una publicación, lo amenacen con la muerte, sí, pero no lo amenazan con violarlo, por ejemplo. ¿Me explico? O sea, sí hay como una diferencia y no hay un acoso o el acoso es distinto. Entonces, si quieren, podemos justo hablar de eso y no sé qué más que puedan decir. Angie, o tal vez lo más seguro sea no andar con tacones. ¿Nos querías compartir? Es correcto, mejor no andamos en tacones. Nada más para agregar a lo que comentaba Irene, es que se está dando en Internet esta práctica de los espacios públicos y los espacios privados, que también se ve la violencia que se vive offline. Es decir, estamos en Internet específicamente usando un espacio público las mujeres que no deberíamos de estar usando, porque las mujeres deberíamos estar en la cocina, ¿no? Las prácticas machistas que indican, que nos han dicho esta costumbre machista, que en las mujeres pertenecemos al ámbito privado, es decir, no deberíamos de estar en espacios públicos, como lo es Internet, expresándonos. Entonces, de ahí viene también otra de las violencias, es decir, llegan las agresiones porque periodistas, empresarias, políticas están expresándose. Los invito a que en un momento de no tener nada que hacer, se metan, por ejemplo, a una fanpage de alguna candidata, la que ustedes quieran, y van a ver que sus publicaciones, sus comentarios son agresivos. Son tú porque estás ahí, vete a la cocina, no debes de estar opinando. Son críticas de odio hacia su actividad. El hecho es el hecho de salir, cosa que no pasa con los hombres, porque su hábitat natural es estar en el espacio público, cuando nosotras no. Entonces, es ahí donde se viene también esta otra práctica de no deberíamos de estar ahí. Estamos aparte, sobre todo con las mujeres que participan más activamente en esos espacios, estás ahí presente, aparte diciéndole algo que no deberías, porque no, como nosotras la vela perpetua y todas estas cosas, no deberíamos de estar ahí. Para cerrar el tema de violencia. ¿Algo más, Isabel? Sí, yo quisiera agregar, quizá a veces no queda muy claro y es incluso considerado por algunas personas como debatible la diferencia entre la violencia que sufren las personas en general y la violencia específica de género. La Convención de Belém do Pará, que es el instrumento interamericano por excelencia que tenemos acá dentro de nuestro sistema regional de protección de derechos humanos, define a la violencia contra la mujer como toda aquella acción u omisión que se propine a una mujer, causándole afectaciones físicas, psicológicas o sexuales por el simple hecho de ser mujer. Es decir, hablar a veces de violencia de género nos lleva a pensar qué es el género. Si nos remontamos desde lo dicho por Simone de Beauvoir, que el género es una construcción social, es decir, que una mujer no nace como mujer, sino que se convierte en una, y es decir, que el hecho de tener un pene o una vagina no nos tiene que convertir en hombres o en mujeres, porque claramente ya hoy, y esto lo debemos a la lucha que ha mantenido la comunidad LGBTI, el hecho de que una mujer no se defina por tener una vagina, es decir, tenemos personas que a pesar de tener un pene se identifican con una identidad de género diferente al sistema binario. Es decir, vivimos insertos en un sistema binario que nos marca que
pene significa hombre y vagina significa mujer. Es decir, y cuando alguien sale de esta clasificación o de esa categoría, entonces se encuentra expuesto a la marginación social y a diferentes formas de violencia. Entonces, la violencia de género es aquella violencia que se infringe en contra de la mujer por el simple hecho de ser mujer. A más de uno le ha sonado el caso Campo Algodonero, González y otras contra el Estado mexicano, que es la sentencia por excelencia, junto con otros 2 casos que ha dictado la Corte Interamericana sobre violencia contra la mujer. Es un caso muy importante, aunque no se relaciona con nuevas tecnologías e internet, pero que marca los precedentes que deberían de ser tomados en cuenta acá en México sobre la violencia contra la mujer. Es un fallo donde la Corte Interamericana le dice internacionalmente a México que necesita cambiar su sistema cultural, porque México tiene un sistema cultural donde la violencia de género se encuentra normalizada. Este caso versa sobre los feminicidios en Ciudad Juárez. Hoy tenemos, bueno, todos recordamos la situación que se vivió hace unos años y se sigue viviendo en Ciudad Juárez, pero también pocos hablamos de la situación que se vive actualmente en el Estado de México, que incluso se habla de que ya es más escandalosa que lo sucedido en Ciudad Juárez. ¿Por qué el Estado mexicano debería de tomar en cuenta fallos internacionales como este para hacer políticas dentro de la gobernanza de Internet, que al final de este día vamos a tener una mesa sobre gobernanza en Internet? Porque sencillamente a través de ese fallo un tribunal internacional le dice a México que dentro de su cultura se encuentran arraigados estereotipos y violencia contra la mujer que son utilizados y fungen como barreras cuando las mujeres acuden cuando las mujeres buscan acceder a la justicia. Es decir, la Corte Interamericana deja claro en este fallo que el gobierno mexicano debe de implementar programas y políticas, y dentro de estos programas y políticas se incluye que el Estado mexicano debe poner atención no solamente a lo que ocurre con los feminicidios, sino también a todos los tipos de violencia contra la mujer, como los que se viven en la realidad virtual, es decir, a través de Internet. Muchas gracias. Y bueno, pasando al siguiente tema sobre libertad de expresión, y aquí quiero juntar un poco, hay un reporte muy interesante de la UIT en relación a la brecha digital de género. Y una de las cosas que señalaba el secretario general es de que muchas mujeres, o la brecha digital de género con el uso de nuevas tecnologías está aumentando porque muchas mujeres no quieren utilizar la tecnología por miedo a su seguridad y a perder su privacidad. En este sentido, ¿cómo podemos nosotros, o cuáles son los desafíos que tenemos nosotros, las mujeres, para poder ejercer nuestra libertad de expresión en Internet, sintiéndonos seguras y tampoco, justamente como ya lo comentaban ustedes, sin que haya estos ataques y sin violaciones a nuestra privacidad? ¿Alguien quiere comentar? Primero, cuando hablamos de esta brecha que se da dentro de Internet de las mujeres, de hecho el reporte que mencionaba Isabel habla que las mujeres no acceden a Internet por 2 cosas, lo que es la edad y la educación. Es decir, es muy diferente el acceso que tienen las mujeres jóvenes al acceso que tiene una mujer ya adulta, ¿no? ¿Por qué? Porque no están acostumbradas, si le podríamos decir, a que tienen un teléfono desde donde van a hacer todo, ¿no? Es una brecha que tienen porque no tienen una alfabetización digital de esto. Pero también las mujeres jóvenes tienen este problema, porque es decir, les llegó, fue de, mi hijo, ¿qué quiere para Navidad? Su teléfono, ahí está. Y luego, ¿qué pasa, no? Ok, ya tiene su teléfono, ¿y qué sigue? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, dentro de este acceso podemos hablar que tenemos 2 diferentes. Uno es la cuestión de la infraestructura, que ahora sí no me toca a mí hablar de las conexiones y los cables, ahí los ingenieros nos podrán hablar mejor del tema, pero otro es este acceso que se da del contenido, es decir, ¿a qué estamos accediendo las mujeres cuando entramos a Internet? Y era justamente lo que el reporte nos dice, estamos siendo consumistas, más no estamos siendo creadoras. Y las mujeres que son creadoras en estos espacios sufren violencia. Pero también de este contenido es, ¿qué se está diciendo de las mujeres en Internet? ¿Qué se dice de ellas? ¿Cuáles son los discursos que giran alrededor de las mujeres? ¿Y qué es lo que yo estoy viendo dentro de estos espacios? Y, por ejemplo, ¿qué es lo que se está diciendo sobre las mujeres? Un caso que fue muy reciente, y de hecho fue aquí, el caso de Lesbi, que apareció asesinada aquí en las instalaciones de la UNAM. ¿Y qué fueron los discursos que se dijeron sobre ella? A partir de mensajes en Twitter. Fue
había reprobado materias, se estaba drogando, era alcohólica. Estamos revictimizando a las mujeres. Son esto que vemos en la prensa, por ejemplo, que son los encabezados amarillistas, los estamos llevando también a estos espacios digitales. ¿Y qué es lo que yo estoy viendo a internet? Estoy viendo, eso es un tema, creo que siempre que hablamos del acceso es algo que no omitimos, porque creemos que darles acceso a las personas es, ya tienes una conexión, una red para internet, listo, eso es el acceso. Espérate. El acceso tiene que ver también sobre cuáles son mis prácticas dentro de internet, porque yo no me siento segura. El año pasado en Costa Rica hicimos el primer Youth Black IGF, una reunión de jóvenes, y las chicas jóvenes hablaban de su temor a conectarse a internet, porque tienen miedo. Porque tienen miedo que van a entrar a internet y no saben exactamente si van a sufrir acoso, van a violentarlas, van a difundir algún mensaje que dañe su privacidad, porque no sé si a alguna de las presentes les ha llegado algún mensaje donde les están acosando, si alguna de las presentes han recibido de repente algún mensaje que les dicen, que empiezan con hola, qué bonita estás, y empiezan y así, y las quieren invitar a salir y todo, y dices, oye, espérame, yo ni siquiera te conozco. O el mensaje de la fotografía de alguna persona que no sabemos quién sea con un arma. Eso ya mueve tu decir, no estoy segura. A mí me tocó el año pasado, de hecho venía para la Ciudad de México y de repente abro mi Twitter, no tenía nada que hacer, abro el Twitter y veo la foto de un señor con una pistola. Me dice, cuidadito con lo que estás diciendo, te estamos siguiendo. Ah, caray, espérame, ¿me están siguiendo? Estoy a la central, Dios, ¿me va a seguir todo el camino? 6 horas de camino, chin, a ver si no se cansa, ¿no? Pero yo lo veo ya de manera cómica porque, bueno, ya sé todo el trasfondo que tiene, ¿no? Le había hecho enojar un texto que había publicado, pues ni modo, ¿no? Se aguantó y estaba por ahí acosando. Pero ¿qué pasa cuando una chica de 12 años apenas entra a internet y ya está recibiendo estos mensajes agresivos? Entonces, estamos hablando de que el acceso también se ve definido por esto. Primero, las mujeres que están accediendo son mujeres que están en la política, académicas, empresarias, y son las que están creando contenido. Pero ¿qué pasa con todo este otro bloque de mujeres? Las que están accediendo, sobre todo las estudiantes, las que están accediendo apenas por primera vez a internet, ¿qué están haciendo ellas en estos espacios? Y es correcto, no hay información acerca de eso. De hecho, el reporte de la Asociación de Internet en México dice que el 18% de los internautas crean contenido en internet. Únicamente el 18%. Y de ese no sé cuántos sean mujeres y cuántos sean hombres, porque no lo especifican. Hablan de la masa general de internautas. ¿Cuántos están creando? De hecho, igual la misma, el mismo reporte de la Fundación decía que hay un 50% de probabilidades menos de que las mujeres estén creando contenidos. Porque porque van a estar creando contenidos en estos espacios. Eso es lo preocupante. ¿Qué estamos haciendo para promover que las mujeres estén accediendo, pero aún mejor, que estén creando en estos espacios, que estén accediendo, que estén entrando a cursos? Ese es ahora sí prácticamente el meollo del asunto, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Irene? Sí, aquí me gustaría, a ver si no me pierdo, porque quiero llegar a un punto que tiene que ver con el estar haciendo contenido. Yo creo que incluso todavía va más allá, a ver si logro explicarme. Sucede con la libertad de expresión, que ya incluso se mencionó en la mesa pasada, bueno, en la parte final, que efectivamente el hablar de libertad de expresión parece algo muy cotidiano y pues en internet uno puede decir lo que sea y se mete a las redes sociales y dice los comentarios y uno es libre de opinar, ¿no? Pero efectivamente hay temas en los que las mujeres son señaladas si opinan, como ya se mencionó en la mesa anterior, ¿no? Si se habla de política, si se habla de deportes, o sea, tú no puedes opinar de eso, solamente puedes hablar en los blogs de cocina y de muffins y de cupcakes, ¿no? Entonces, el problema con eso es que efectivamente hay mujeres que dejan de opinar y que dejan de poner comentarios para evitar la violencia. Y hay situaciones incluso más graves, o sea, que ya hemos vivido y que los que seguimos o las que seguimos estos temas, hemos visto literalmente voces críticas que se apagan, ¿no? Ahí está el caso paradigmático de la compañera tuitera menstruadora, @menstruadora, en el que no solamente la empezaron a acosar porque es una feminista aguerrida que daba talleres y además pues decía su opinión abiertamente en Twitter y en sus redes sociales, y no solamente comenzaron a agredirla y a amenazarla de violaciones y de muerte y todas estas cosas
terribles que justamente se mencionan y que realmente afectan la vida emocional y la vida cotidiana de la compañera, o afectaron, pero no solo eso, sino que después comenzaron a difamarla, porque ella comenzó a dar talleres a niños, a niñas y adolescentes, justo de cuidado en redes y de sexting seguro y demás. Entonces, ¿qué pasó? Que le empezaron a difamar y dijeron que era una pedófila, que practicaba la pedofilia. El punto es que esta compañera tuvo que cerrar sus redes justo porque era demasiado, ¿no? Este es un ejemplo, de esos hay miles. Hay compañeras incluso que han llegado al suicidio, o sea, que sabemos que han llegado al suicidio porque ya es intolerable la situación que se vive, porque si ustedes, usuarios de la tecnología, googlean, ¿no?, algún nombre, Google de pronto puedan autocompletar, ¿no? Y esto es relativamente sencillo de lograr. Agarro un montón de gente o de jóvenes que googleen la misma frase y entonces, como en las búsquedas van a arrojar probablemente búsquedas que no quiera o que me estén difamando, ¿sí? En ese sentido, las mujeres también sufren ese tipo de vulnerabilidades, porque en la búsqueda, si alguien me busca por el trabajo o alguien quiere saber más de mí porque va a contratarme, y si sale en una primera lista en Google alguna página pornográfica, pues supongo que mi empleador va a empezar a tener dudas al respecto, ¿no?, de mi reputación. Entonces, aquí el tema de la libertad de expresión es importante, porque aunque parece que tenemos espacios ganados y aunque parece que todas y todas podemos llegar y abrir un blog, ¿no?, todavía sigue habiendo esta restricción de cosas que no podemos decir. Y si nos atrevemos a decir, que es lo que pasa, por ejemplo, con los violadores, alguna feminista decía esto, que los hombres que violan son los protectores del patriarcado, es decir, violentan a la mujer porque se sale de la norma, ¿no? O sea, es ¿por qué vienes tú a salirte de la norma y vienes a vestirte como no debes, ¿no? O sea, ni siquiera, bueno, pero tiene como esta cosa de tenerlo en el control. Entonces sucede incluso con los machitrolls eso, ¿no? ¿Por qué vienes tú a opinar de tal si no tienes que estar opinando de eso? Entonces, en ese sentido, ¿qué sucede o hacia dónde me gustaría llegar? Me parece que efectivamente, como bien han apuntado las compañeras con datos súper importantes, interesantes y precisos, de que las mujeres están utilizando Internet para las redes sociales y para el consumo. Estamos hablando de que las chicas o de que las mujeres no estamos usando Internet para crear o para producir. En ese sentido, me parece que una de las cosas y las problemáticas de base es que no sabemos cómo funciona Internet. Así de simple, lo usamos todos los días y no creo que sea algo que tengan que saber solo los ingenieros y las ingenieras. Es algo que tenemos que saber todos y que tiene que ser así. A ver, Internet 1. Y Internet 1 no es abre tu cuenta de Gmail, no es abre tu Twitter, ¿qué es Facebook? No. ¿Qué es Internet? ¿Qué es el protocolo TCP/IP? ¿Qué es una IP? ¿Cómo funciona? Se darían, o sea, si los que están acá y seguramente tienen a lo mejor una didáctica más fluida que la mía, pero entender cómo funciona Internet, a mí me parece que también abre mucho el panorama, porque si entendemos que nuestra conversación se va en paquetitos, o sea, y que el protocolo está aquí desde 1970, más o menos, ¿no? 77, bueno, 77, el ARPANET está aquí en el 77, ¿no? Entonces, que es un protocolo que ha tenido relativamente pocas revisiones, ¿no? Bueno, aquí ya pueden, si tienen el dato más preciso, pero ¿qué pasa? Los paquetitos, ¿no? O sea, nuestra información viaja en paquetitos por este cablecito que se convierte, ¿no? Entonces, cuando entendemos un poco cómo funciona eso, podemos entonces empezar ya a tener me parece, una noción más real de lo que está pasando en este objeto mágico del que no podemos abrir ni sacarle la pila, ¿no? Eso es por un lado. Y por otro, como para cerrar esta parte, que es lo que lo que les venía a proponer, es que nos acerquemos a términos que de pronto nos den miedo. A mí me encanta el término hacker, ¿no? Y ya sé que todos o muchos y muchas lo asocian con el pirata informático, el que entra a tu mail, el que se roba tus contraseñas, es que me hackearon la cuenta, ¿no? Bueno, déjenme que les cuente, si no lo saben, que el término hacker en realidad viene de el hack. Un golpecito para que algo funcione, ¿no? Así es.
es que no sirve el expendio de totis, ¿no? Entonces le pego para que, o sea, le doy un hack para que funcione. Los mexicanos somos super hackers, ¿no? Que porque ya no funcionó la patita de la mesa y le ponemos un papelito, ¿no? O le hacemos al control remoto de la tele su fundita para que no se caiga y se rompa, ¿no? O sea, somos expertos hackers. Bueno, un hacker al final va a venir, o sea, el término hacker incluso en los 60 con Richard Stallman y demás, pondera o el origen del término tiene que ver con cambiar algo para modificarlo y mejorarlo, ¿no? Entonces, si partimos de que los hackers van a mejorar o van a tratar de sí entender cómo funcionan ciertos procedimientos para romperlo, o sea, para romper y ver qué va a pasar, pues muy probablemente muchos de nosotros, sin saberlo, somos hackers, ¿no? ¿Por qué? Porque se nos ocurrió dar una clase rara, ¿no? Bueno, los que somos docentes, y entonces hackeamos el sistema y dijimos, no voy a dar esto al pie de la letra o me voy a romper el círculo académico y voy a llegar a decir groserías al salón de clase. No, no hagan eso, muchachos. Pero un poco quiero decir que el hackear tiene que ver con romper para saber cómo fue hecho algo. No sabemos cómo funcionan las comunicaciones, no sabemos cómo funcionan nuestros aparatos, porque todo lo tercerizamos. Y entonces le creemos a Microsoft, cuando nos dice, sí, es culpa del gobierno. Perdón, ya sé que es el patrocinador, ya dije que me van a correr, pero bueno, capaz que ya no vengo otra vez, no es cierto. La cosa es que si no sabemos cómo funciona y no tenemos una idea de cómo está funcionando este aparato, pues mucho menos vamos a poder tener confianza en eso y viene el miedo. ¿Cuál es mi propuesta? No basta aprender a usar las redes sociales, no basta aprender a usar Twitter, no basta que yo vaya con mi mamá y le diga, ay sí mamá, saca tu cuenta de WhatsApp saca WhatsApp y baja WhatsApp para que estemos conectados. No, a lo mejor no voy a ir con mi mamá a enseñarle código, pero sí puedo ir con las chicas a enseñarles código de programación. Y sé que lo van a ver como, no manches, es que código eso es para iniciados. O sea, programación sí, yo no le entro porque es muy difícil. Bueno, compañeros y compañeras, es como aprender otro idioma. Aprendieron inglés, aprendieron francés, aprendieron italiano, pueden aprender Python, pueden aprender C++, pueden aprender JavaScript, no sé. O pueden aprender bases de programación. Y aquí les paso un tip, bueno, no sé si un tip, es algo personal. En esta pesquisa mía, que me empecé a dar cuenta que había que ver cómo funcionaban las cosas, pues me pareció que era buena idea enseñarles código de programas, principios de código a estudiantes de comunicación. Bueno, la mitad me odia, obviamente, pero la otra mitad es muy, muy interesante lo que pasa. De hecho, de ahí vienen algunas investigaciones que quiero hacer, que he estado realizando. Son las mujeres las que más le tiran al código. Y lo he visto, o sea, de verdad, esto es empírico, o sea, no tengo mi estadística para probárselos, ¿no? O sea, no tengo una metodología, es empírico. Cada año son las chavas, contradictoriamente a lo que podríamos pensar, porque ingeniería está lleno de chicos, ¿no? Son las chavas las que se clavan en el código y las que terminan teniendo un código más limpio. Ahora, no estoy diciendo, o sea, no lo sé aún, ¿por qué? Tengo mis hipótesis, ¿no? Pues porque le echan más kilos, porque el mundo está hecho para hombres y pues tienen que echarle como el doble de ganas, ¿no? O porque son más esquemas, no lo sé, ¿no? También esos pueden ser parte de los estereotipos de género. Pero un poco lo que quiero decir, y para cerrar esta participación mía, porque me emociono y me sigo, es que me parece que el empoderamiento tecnológico no tiene que venir solamente del tercero que haga nuestra tecnología. Porque otra vez estamos dándole a los otros que nos digan qué usemos y nos den las instrucciones. Estamos generando literalmente una venda en la tecnología porque viene nuestro proveedor, porque viene Apple, que es maravilloso, y nos da una Mac que es súper bonita, ¿no? No sé cómo funciona, no la puedo abrir, pero es tan linda, ¿no? Y no puedo hacer nada, o sea, no puedo abrirla, no puedo hacer nada, no puedo literalmente abrir y ver cómo está hecho el código. Y si a eso nos vamos con el software, bueno, ¿no? O sea, no sabemos cómo está hecho el software, no tenemos idea, y aunque queramos saberlo, no hay forma de saberlo, está oculto, ¿no? Entonces, pues bueno, esa sería una parte. Muchas gracias, Isabel. Sí, para concluir, porque ya nos estamos comiendo el tiempo, empezamos un poquito tarde, pero bueno, sí, claro. Por favor. Bueno, yo creo que de todos los como puntos vertidos acá, el que llama más mi atención es
que sí necesitamos una alfabetización digital integral, que más allá de enseñarnos cómo usar un código, nos enseña a usar las tecnologías con conciencia. Y también creo que una de las situaciones que más llaman mi atención es que creo que las soluciones para evitar la violencia contra la mujer en Internet no siempre están en Internet, están en la realidad, porque esas formas de violencia, esos estereotipos siguen arraigados en este constructo social, más allá de Internet, porque lo que ha sucedido con Internet es que todo eso se ha trasplantado a Internet, a través de nuevas herramientas, a través de nuevos medios, pero al final del día es violencia contra la mujer y violencia contra las diversidades de género. Creo que para cerrar, un dato que llama mucho mi atención es los objetivos de desarrollo del milenio. Estos fueron creados en el año 2000, que bajo estos objetivos y directrices se enfocaba la labor de la humanidad, de Naciones Unidas y de los gobiernos. Estos objetivos se crearon de 2000 hasta 2015 y dentro de estos objetivos, el tercer objetivo era empoderar a las mujeres y acabar con la desigualdad de género. Cabe destacar que el año antepasado estos objetivos ya cumplieron su función, si llegamos a 2015-2016. A partir de 2016 se crearon los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que van a estar operando desde 2015 a 2030, y adivinen qué, uno de esos objetivos sigue siendo acabar con la desigualdad de género, acabar con la violencia contra la mujer. E Internet sigue siendo un semillero de violencia contra la mujer, pero también sigue siendo un semillero de oportunidades para que las mujeres se empoderen a través de las nuevas tecnologías y para que las mujeres se vuelvan activistas digitales de su propio movimiento, porque al final de cuentas las mujeres somos la mitad de la población. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, ya nos estamos comiendo un poquito el tiempo. Nada más quiero agradecerles muchísimo a las tres haber participado y habernos compartido sus experiencias. Les entrego reconocimiento de parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de Microsoft y de AMDETIC. Muchísimas gracias y vamos a tener un breve receso de 5 minutos. 5 minutos y regresamos. Muchas gracias a todos.